Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video vamos a hacer un repaso de los temas que irían para nuestro bimestral de aritmética en este primer bimestre. Los temas a tratar serán conjuntos, operaciones con conjuntos y números naturales. Entonces, en este momento voy a compartir pantalla para poder comenzar con nuestro resumen y nuestro repaso. Recordar los temas a tratar: conjuntos, operaciones con conjuntos y números naturales. Entonces, recordamos, un conjunto es la agrupación, reunión o colección de objetos debidamente determinados, es decir, deben tener características en común. Los conjuntos, en su representación, lo podemos notar, va a ser la notación de dos formas: a través de llaves o de los diagramas de Venn. Si lo hacemos a través de llaves, recordar que el nombre de conjunto va en letras mayúsculas, y entre llaves y separados por punto y coma irían los elementos con letras minúsculas. Si tenemos el diagrama de Venn, recordar que el conjunto universal debe ser representado por un rectángulo y la letra U. Los conjuntos mayormente se representan a través de círculos, aunque pueden tomar otras figuras. Los elementos dentro de los círculos deben tener a su lado izquierdo un punto que representa el ancla o el anclaje. Si no posee ese punto, estaría entonces mal diseñado nuestro diagrama de Venn-Euler. Recordar la relación de pertenencia es saber si un elemento pertenece, está dentro o no de un conjunto. La pertenencia la denotamos con la letra E, y si no pertenece tachamos la E, que significa no pertenece. Veamos este ejemplo. Tenemos un conjunto C. Tenemos dentro del conjunto varias frutas: un plátano, una fresa, una pera, una naranja, una manzana y una uva. Entonces veamos. La fresa está dentro del conjunto C. Decimos que sí. Por lo tanto, le colocamos la E porque pertenece. Ahora, ¿la guanábana está dentro del conjunto? Podemos observar que no está. Le colocamos la E con la tacha que indica que no pertenece. La uva se encuentra dentro del conjunto. Observamos que sí. Por lo tanto, le colocamos la E, que pertenece. Y tenemos el aguaimanto. ¿Está dentro del conjunto de las frutas C? No. Por lo tanto, le coloco la E con la tacha. Entonces, recordar, si pertenece al conjunto, tenemos la letra E. Y si no pertenece, le colocamos la E con la tacha. Muy importante también recordar el cardinal, que representa la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Vamos a representar con la letra N minúscula y entre paréntesis el conjunto. Tenemos el conjunto A, tenemos un pentágono, un rombo, un cuadrado y un rectángulo. Contamos 4 elementos, por lo tanto el cardinal sería 4. Veamos el conjunto B. Tengo A que se repite 3 veces, la letra B, la letra C, la letra D que se repite 2 veces y la letra E. Aunque tengo 8 puntos, 8 anclajes, recordar que si el elemento se repite, lo tomo como uno solo. Es decir, que si A se repite 3 veces, la tomo como un solo elemento al momento de sacar el cardinal. Tengo la B, tengo la C, la D se repite 2 veces y la debo tomar como una sola. Y tengo la letra E. Por lo tanto, tengo 5. Recordar que si tengo un elemento que se repite varias veces, lo tomo como uno solo. Un conjunto lo podemos determinar de dos formas: por extensión, cuando indicamos cada uno de los elementos. Por ejemplo, el conjunto A, pentágono, rombo, cuadrado, rectángulo. El conjunto B, los números 2, 4, 6, 8 y 10. Sería por extensión, extendemos. Por comprensión, por comprimir, vamos a tomar las características que tengan en común los elementos. Si lo quiero hacer con el conjunto B, diría que X, tal que X pertenece a los naturales, es par y está entre 0 y 2. Recordar que todo conjunto por comprensión va a comenzar con X tal que X. Si trabajamos con números, debo indicar a qué conjunto pertenece: a los naturales, a los enteros, a los racionales, a los irracionales, a los reales o a los imaginarios. ¿Qué otra característica tenemos? Que son pares y que están entre 10 y 12.
Por ejemplo, si quisiera hacer con el conjunto A, sería X tal que X es una figura geométrica. Solo los números debemos indicar al conjunto al cual pertenece. Clases de conjunto. Si el conjunto no tiene ningún elemento, lo llamamos conjunto vacío y se denota con un cero o una tacha o las llaves sin ningún elemento dentro. Si tiene un solo elemento, lo llamamos conjunto unitario. Si tiene elementos que puedo contar, lo llamamos conjunto finito, como por ejemplo las vocales. Pero si no los podemos contar, los llamamos infinitos. Por ejemplo, los números son infinitos, no tienen fin. Ahora, el conjunto universo, el cual representamos con la letra U y siempre va en un rectángulo, es el que representa a todos los elementos al que hace referencia, a todos los que coinciden con las características. Por ejemplo, si tengo el conjunto formado por los piuranos, por los limeños y por los tacneños, son ciudadanos de estas ciudades. Puedo indicar que quien los une o quien hace referencia a todos ellos es que son ciudadanos del Perú, son peruanos. Por lo tanto, el rectángulo sería un U, que serían los peruanos, y dentro de ellos los diferentes conjuntos. Personas de Piura del norte, limeños del centro y los de Tacna del sur. ¿Qué relación puede haber entre los conjuntos? Puede haber una relación de inclusión, es cuando un conjunto está dentro del otro. Lo representamos con la letra C alargada. Si no está incluido, colocamos una tacha. Por ejemplo, tengo el conjunto F, el conjunto V, el conjunto A y el conjunto R. La inclusión se da solamente entre conjuntos y subconjuntos. Yo puedo decir que el conjunto A está dentro del conjunto F, está incluido, pero no puedo decir que el conjunto A pertenece, porque la pertenencia solo es para los elementos. Yo digo que el conjunto A está incluido, igual que el conjunto V está incluido en F y el conjunto R está incluido en F. Pero yo digo, ¿el limón pertenece al conjunto A? Sí pertenece. ¿Y el conjunto A está incluido en F? Sí está incluido. Recordar, pertenencia para los elementos, inclusión para los conjuntos y subconjuntos. Los conjuntos son iguales y sus elementos son iguales. Y el símbolo es la igualdad. Pero si tiene elementos distintos, se denominan conjuntos disjuntos. Y el símbolo es un signo de igual con una tacha. El conjunto potencia no es más que hallar la cantidad de subconjuntos que puede tener un conjunto. Lo denominamos con la letra P. Y entre paréntesis el conjunto. Veámoslo con un ejemplo. Si tengo el conjunto A de 2, 4, hallemos cuánto vale el conjunto potencia o cuántos subconjuntos tiene. Y trabajo. Digo, si elimino los dos elementos, me quedaría la nada. Nada me quedaría. ¿Cómo represento la nada? Con el vacío. Si elimino el elemento 4, me queda el subconjunto 2. Y si elimino el 2, me queda el subconjunto 4. Y si no elimino ninguno, me quedan el 2 y el 4. Si cuento, puedo observar que el conjunto potencia tiene 4 elementos, es decir, que el cardinal del conjunto potencia es 4. Pero existe una manera más sencilla allá del cardinal, y es a través de la siguiente fórmula. 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Entonces, veamos con el mismo ejemplo, el mismo conjunto. Nos dio 4. Veamos, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 2 elementos. Entonces lo traslado a mi fórmula. El 2 es una constante, siempre va a estar allí. ¿Cuántos elementos tiene? 2. Y 2 a la 2 es 4. Obtuve 4. Es decir, que el cardinal del conjunto potencia A es 4. Lo podemos hallar tanto a través de la fórmula como ir eliminando elemento por elemento para hallar el conjunto potencia. Ambos nos dan el mismo resultado. Escogeremos para utilizar el que se sienta más seguro. La operación entre los conjuntos son 5. Las recordamos. La unión la representamos con la letra U y significa que voy a tomar todos los elementos del conjunto A y los voy a enlazar, a unir con el conjunto B. Tengo la intersección, que es una U al revés, y es lo contrario a la unión. Aquí voy a tomar solamente los que se repitan, tanto en A como en B.
tanto en A como en B. Si lo vemos en la gráfica, en la primera sería lo que está en el centro porque es lo común entre los dos. En la segunda, como no hay nada en común, son conjuntos disjuntos, decimos que es el vacío lo único que tienen en común. Y si tengo inclusión de conjuntos, el conjunto que está incluido, el que está dentro, es la intersección. La diferencia o la resta de conjuntos. Si tengo un conjunto A y un conjunto B, la diferencia sería todo lo que tiene A, pero no B. Si lo de A sí, pero lo de B no. Y si fuese al revés, B menos A sería todo lo de B, pero no lo de A. Veámoslo en el gráfico. Sería todo lo de A, pero no lo de B. Es decir, todo el círculo azul no lo pinto. Si tengo conjuntos disjuntos, solo A. Y si tengo una inclusión de conjuntos, A menos B, todo B no lo pinto porque es el que estoy quitando. Otro tipo de diferencia que tengo es la diferencia simétrica y se representa, su símbolo es un triángulo. ¿Qué significa la diferencia simétrica? Que voy a tomar la unión, pero no la intersección. Si grafico, tengo dos conjuntos, tomo la unión, que es A y B, pero la intersección no la tomo. Y por último tenemos el complemento de un conjunto. Es el único que se da entre un conjunto y el conjunto universo, el conjunto universal. Y lo representamos con una A, con un apóstrofe, una coma, y se lee A'. También lo podemos encontrar con una A, con una C como exponente, y se leería complemento de A o A complemento. ¿Qué quiere decir esto? Que sería la unión menos el conjunto, o el universo menos el conjunto. Si voy a pintar todo menos el conjunto. Si tengo el conjunto universo que es el rectángulo y el conjunto A que es el círculo, el complemento es todo menos el círculo. Es decir, todo lo que está pintado de verde. Todo ello lo trabajamos con números naturales. Recordar que los números naturales son aquellos enteros y positivos empezando desde el cero. Y la mejor forma de representarlos es a través de nuestra recta numérica. Recordar que entre dos números naturales no consecutivos tenemos finitos números naturales, perdón. Pero entre dos números naturales consecutivos no hay números naturales. Sí hay números decimales. Te recordamos, la adición es una operación que consiste en agregar una o más cantidades, es decir, la suma. Recordar los términos de la adición. Los elementos se llaman sumandos y el resultado se llama se llama suma total o suma. Si tenemos los signos, que es el signo de más. Entonces la adición, voy a agregar los sumandos y el resultado se le conoce como suma total o suma. Las principales propiedades de la suma, la propiedad de clausura que nos dice, tengo un número natural, le sumo otro número natural, por lo tanto el resultado será un número natural. La conmutativa nos dice, no importa el orden que yo coloque los sumandos, siempre será el mismo resultado, la misma suma. La asociativa, igual no importa cómo los asocie, el resultado siempre va a ser igual. El elemento neutro se saca el número que yo le sume al sumando y me dé el mismo sumando. En este caso le corresponde al 0, porque todo número sumado a 0 da el mismo número. La ley de la monotonía nos indica que si yo sumo un número a ambos lados de la igualdad, la suma se mantiene. Y la ley o la propiedad cancelativa, digo que si yo tengo estos números sumando, como al hacer la transposición pasa con la operación inversa, se cancelan estos agregados. Recordar que la sustracción o la resta no es más que una operación que consiste en quitarle una cantidad a otra. Es la inversa de la suma, de la adición. Recordar que los términos de la sustracción son el que está a la izquierda del signo, lo llamamos minuendo. El que está a la derecha lo llamamos sustrayendo. Y el resultado lo llamamos diferencia. Recordar, minuendo, sustrayendo y diferencia. La multiplicación es una operación que hace corresponder a cada par de números llamados factores, o multiplicando a un tercer número llamado producto.
Los términos de la multiplicación son los siguientes. El que está a la izquierda del signo se llama multiplicando. El que está a la derecha se llama multiplicador. Y el resultado lo conocemos como el producto. También el multiplicando y el multiplicador se les conoce como factores. Veamos algunas propiedades. La propiedad de la clausura nos dice que si tengo un número natural y lo multiplico por otro número natural, dará como resultado un número natural. La propiedad asociativa. No importa cómo yo asocie los números, el resultado va a ser el mismo. La conmutativa. No importa el orden de los factores, porque el resultado siempre va a ser igual. El elemento absorbente, en este caso será el 0. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por 0 da 0. Los absorbe y da el propio resultado. En este caso el 0. Tengo la propiedad distributiva. No importa cómo yo asocie, el resultado siempre va a ser el mismo. El elemento neutro es aquel que yo multiplicándolo debe dar el mismo número. En la multiplicación corresponde al 1, ya que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. La propiedad de la monotonía nos dice que si yo multiplico por ambos lados de la igualdad por un mismo número, el resultado se mantiene. Y la propiedad cancelativa igual dice, si yo tengo este número igual a ambos lados de la igualdad, como por transposición pasa con la operación inversa, se cancela. Y tengo por último la división, que es la operación inversa a la multiplicación. Los términos de la división son los siguientes. Mostremos acá un ejemplo. Tengo el dividendo, el divisor, el residuo y el cociente. Cociente lo denominamos con la letra Q. Ahora, ¿qué tipo de división tenemos? La división exacta es aquella cuando el residuo es 0. Por lo tanto, el dividendo será igual al divisor por el cociente. Si dividimos 324 entre 27, nos da como divisor 27, dividiendo 324, como cociente 18 y como residuo 0. Vamos a comprobar. Si yo multiplico 18 por 27, me debe dar 324. Por lo tanto, es correcto. Siempre que tenga o que me dé como residuo 0 es una división exacta. Puedo tener una división inexacta, es decir, cuando el residuo es distinto al 0. Como mínimo debe dar 1. Entonces, para corroborar, el dividendo será igual al divisor por el cociente más el residuo. Tenemos dos formas de resolverlo. Por defecto, es decir, buscar un número que se acerque por debajo al número que voy a dividir, en este caso al dividendo. Si 50 entre 8, un número multiplicado por 8 que se acerque a 50 sería 6, porque 6 por 8 da 48. Al 52 tengo el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo por defecto. Pero también puedo tener el residuo por exceso. Para comprobar, por defecto sería dividendo por cociente más el residuo por defecto. Por exceso, voy a buscar un número que se acerque al dividendo, pero que esté por encima. Entonces, si lo divido entre 8, sería 7, que es el más cerca. 7 por 8 es 56 y sería 6. Como residuo tengo el dividendo, el divisor, el cociente que es 7 y el residuo por exceso que es 6. Ok, veamos algunos ejercicios. Dice, lee cada uno de los enunciados y marca la alternativa correcta según corresponda. Un conjunto finito posee una cantidad limitada de elementos. En este caso será verdadero, porque un conjunto finito posee un fin. Todo conjunto está contenido en sí mismo. Es verdadero, porque todo conjunto A está dentro de A. El conjunto vacío es aquel que no posee ningún elemento. También es verdadero, porque el conjunto vacío es porque no tiene elementos. La relación de inclusión se da de conjunto a conjunto, verdadero. Recordar que la inclusión es de conjuntos y la pertenencia es de los elementos. Muy bien, veamos otro ejercicio. Nos dice lo siguiente, voy a subir acá para que lo podamos ver. Dice, si el conjunto M
es igual a 19, punto y coma 2a menos 1, es unitario y los conjuntos P, 5b más 3, punto y coma 28, y Q, 43 y 13 menos 8 son iguales, calcule el valor de A más B más C. Entonces tengo el primero, son conjuntos unitarios. Si son conjuntos unitarios, entonces los elementos que lo incluyen deben ser iguales. Por lo tanto, 19 debe ser igual a 2a menos 1. Y despejo. El 1 que está restando pasa a sumar y el 19 se convierte en 20. El 2 que está multiplicando pasa a dividir y 20 entre 2 da 10. Por lo tanto es 10. Y si tengo que los conjuntos P y Q son iguales, recordar que si tengo conjuntos iguales, el primer elemento va con el primer elemento, es decir, 5b más 3 iría con 43 y 28 iría con 13 menos 8. Entonces digo, 5b más 3 es igual a 43. El 3 que está sumando pasa a restar y queda en 40. El 5 que está multiplicando pasa a dividir y 40 entre 5 da 8. Ahora llamo C. 28 es igual a 13 menos 8. El 8 que está restando pasa a sumar. 28 más 8 es 36. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y 36 entre 3 da 12. Entonces, teniendo que A vale 10, B vale 8 y C vale 12, hallamos el valor de A más B más C. Es decir, 10 más 8 más 12. Y esto nos da 30. Entonces, la suma de A más B más C nos da 30. Recordar que si son unitarios, debo igualar ambos elementos. Pero si son conjuntos iguales, tengo primer elemento con primer elemento, segundo elemento con segundo elemento. Recordar esa diferencia. Ok, dice lo siguiente. Observa el diagrama e indica la cantidad de enunciados que son verdaderos. Ya tengo, el conjunto A es no vacío. Por lo tanto es verdadero porque el conjunto A tiene elementos. Dice, 10 pertenece a B y 3 pertenece a C. Será falso porque 10, que está acá, voy a marcarlo, 10 sí pertenece a B. Pero aquí tengo 3 como elemento y tengo un subconjunto. Entonces, el subconjunto 3 sí pertenece a C, pero el elemento 3 no. Por lo tanto, es falso. Los elementos de C son 7 y el subconjunto 3. Lo cual es verdadero. ¿Por qué? Tengo 7 que pertenece a C, que es el hexágono, y el subconjunto 3. El conjunto B es finito. Será en este caso verdadero. ¿Por qué? Tengo una cantidad limitada de conjuntos. El subconjunto 4 no está contenido en A. Es falso porque el subconjunto 4 sí está en A. Veamos lo siguiente. Dice, observa el siguiente diagrama y escribe V si es verdadero o F si es falso según corresponda. Dicen que la unión de A y B es 11, 12, 13, 14, 15 y 16. A es todo el rectángulo morado y B es el círculo amarillo. Y lo que está dentro del rectángulo y el círculo amarillo es 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Por lo tanto, es verdadero. Me dicen que A unido C es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Todo A es el rectángulo morado y todo C es el rectángulo verde. Todo lo que esté incluido en ambos rectángulos son los elementos de la unión. Por lo tanto, es correcto. Me dicen, B interceptado con C es diferente al vacío. Veo que B y C son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, lo único que tienen en común es el vacío. Por lo tanto, es falso, porque la intersección de B con C es el vacío. Y me dicen, B unido con C es 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Será verdadero, porque B es el círculo y C es el rectángulo verde. El único que está por fuera es el 13 y el cual no voy a incluir. Se debe estar pendiente con las intersecciones y uniones. Veamos otro ejercicio. Dice, si tenemos los conjuntos, los siguientes conjuntos, A, 2x, tal que x pertenece a los naturales, y x mayor que 3, pero menor que 11. El conjunto B, x tal que x pertenece a los naturales,
y X es menor que 5, pero mayor que 13. Nos mandan a hallar la intersección de A por B, de A y B. Eso es lo primero. ¿Qué valores puede tomar X en el conjunto A? Debe ser mayor que 3 y menor que 11. Entonces comenzamos desde el 4 hasta el 10. Y veamos qué valores puede tomar X en B. Está mayor que 5, pero menor que 13. Estarían entre el 6 y entre el 12. Como tenemos una fórmula antes del tal que, voy a sustituir X y voy a multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el conjunto A sería el primer elemento, 4 por 2, 8, 5 por 2, 10, 6 por 2, 12, 7 por 2, 14, 8 por 2, 16, 9 por 2, 18 y 10 por 2, 20. Como el conjunto B no tengo alguna fórmula, sino que simplemente X, los valores serían el conjunto. Y nos mandan a hallar la intersección. Recordar que la intersección son los elementos comunes, es decir, los que se repiten. Veo que el 8 se repite, el 10 también se repite, y el 12 también se repite. Ningún otro se repite. Por lo tanto, la intersección es 8, 10 y 12. Si recordar, vemos o verificamos qué valores puede tomar X, observamos si debemos pasar por fórmula o no para poder hallar los conjuntos, y si nos piden intersección, debemos ver los que son comunes, los que se repiten en ambos conjuntos. Veamos otro ejercicio. Dice, marca la alternativa que represente la región sombreada. Veo lo que no está sombreado es la diferencia simétrica. Sí, es lo que no está sombreado. Y que todo lo demás es lo que está sombreado. Entonces, lo que le falta es la diferencia simétrica para hacer el conjunto universal. Por lo tanto, es el complemento de la diferencia simétrica. Vemos la siguiente, dice, indica el nombre de la propiedad al cual pertenece cada uno de los siguientes casos y marca la alternativa. Si así es conmutativa, A si es asociativa, N si es neutro o M si es de monotonía. Tengo la primera, paréntesis 2 más 3 paréntesis más 4 igual a 2 más 3 paréntesis 3 más 4 cierro paréntesis. Veo que estoy agrupando en ambos lados de la igualdad, pero a números distintos. Por lo tanto, estoy asociando. Por lo tanto, es propiedad asociativa. Tengo 12 más 0 es 12. Como me da el mismo número, sería el elemento neutro. Si A es igual a B y le coloco el mismo número en ambos lados, sería la monotonía. Y tengo 16 más 5 es igual a 5 más 16. Si cambié el orden de los sumandos. Por lo tanto, estoy en presencia de la propiedad conmutativa. Coloco la C. Veamos otros. Dice, en una división se sabe que el dividendo es 32 y el divisor es 5. Entonces se puede afirmar que. Entonces vamos a dividir. Vamos a dividir. Voy a colocar acá en negro. 32 entre 5. Y digo, 7 no puede ser. Debe ser 6. Vamos a hacerlo, me piden por defecto. Vamos a hacerlo por defecto. Sería 6 por 5, 30. Al 32, 2. Eso lo hacemos por defecto. Vamos a hacerlo por exceso. Igual que a 32. Vamos a colocarlo acá. 32 entre 5. Si 6 por defecto, en este caso 7 sería por exceso. 7 por 5, 35. ¿Por cuánto nos pasamos del 32? Por 3. Entonces tengo lo siguiente. Veamos. Me dice, ¿el residuo por defecto es 2? Sí, muy bien. Por defecto es 2. ¿El residuo por exceso es 3? Correcto, es 3. ¿El cociente es 5? En ninguno de los dos casos es 5. Por defecto es 6 y por exceso es 7. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas? Solo la 1 y la 2. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. La 1 y la 2. Veamos otro ejercicio. Dice, en el paseo al Cusco, Paolo compró 20 chullos, Cassandra el triple de Paolo y Lorenzo el cuádruple de Cassandra.
¿Cuántos suyos compraron entre los tres? Ya apareció aquí casi una respuesta. Entonces tengo, hallamos las cantidades. Si Paolo compró 20, Cassandra compró el triple de Paolo. Entonces, y Lorenzo el cuádruple de Cassandra. Si Cassandra compró el triple de Paolo y Paolo compró 20, 3 por 20 nos da 60. Ahora, si Lorenzo compró el cuádruple, es decir, 4 veces lo de Cassandra, multiplicó 4 por 60, que nos daría 240. ¿Qué debo hacer ahora? Voy a multiplicar, sumar los 3. El total sería lo que compró Paolo, más lo que compró Cassandra, más lo que compró Lorenzo. Y si sumo 240 más 60 más 20, nos da 320. Por eso la opción sería la D. Tenemos a la siguiente, se completa con los símbolos pertenece, no pertenece, incluido o no incluido según corresponde. Tengo, subconjunto CD, ¿está incluido en B? Sí. Tengo CD como subconjunto si está incluido. Recordar que si yo formo el conjunto potencia, CD es un subconjunto. 6 está incluido, pertenece a, si recordar que ser elemento pertenece, subconjunto está incluido. El subconjunto 7 está incluido en B, el 7 pertenece a C, está en C. Por lo tanto, no está incluido. R, como es un elemento, tiene relación de pertenencia. El elemento R pertenece a C, decimos que no pertenece porque pertenece a B. El subconjunto NQ1 está incluido en B. NQ y 1 están dentro del cuadrado morado, por lo tanto sí está incluido. El elemento A estará dentro del subconjunto AB si pertenece al subconjunto AB, porque aquí estoy trabajando como elemento, no como subconjunto, por lo tanto sí pertenece. El conjunto A está incluido en B, porque son conjuntos, decimos que no, no están uno dentro de otro. C está incluido en el conjunto A, tampoco. ¿Y el vacío estará incluido en A? En este caso sí. Recordar que el vacío siempre forma parte de los conjuntos, así no aparezca, pero el vacío siempre va a estar allí. Para terminar con nuestra frase, la paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito, lo dijo Napoleón Hill. Recordar, tener paciencia, ser paciente con nosotros, no desesperarnos, ser constantes, ¿sí? A pesar de tener un mal día, seguir adelante. Y el sudor, las cosas nos van a costar siempre un poco conseguirlas, pero eso nos va a hacer valorarlas mucho más. Esta combinación va a hacer que podamos conseguir todo lo que nos propongamos. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero no tengan un bonito día. Cuídense mucho, por favor, a seguir todas las recomendaciones de salud, lavado de manos y uso de las mascarillas, sobre todo para muy pronto podernos volver a ver en las clases presenciales. Bendiciones para todos, que tengan un bonito día.